Bien. Bueno, agradecerles por participar. Disculpas la tardanza, pero bueno, esto que les comentábamos respecto de algunas cuestiones como para no llevarnos sorpresas. Em, bueno, les contamos que nuestro invitado del día de hoy es un invitado bastante especial, es el doctor Manuel Moreira, que es abogado, pero también es magíster en antropología social en la Universidad de Misiones y doctor en ciencias jurídicas y sociales. Tiene una gran experiencia en torno a esto de las pericias, que para nosotros es todo un tema eh, bastante novedoso, en el sentido de que, bueno, de que eh, han empezado a ser convocados antropólogas, antropólogos por la justicia, antes con, digamos, con contadísimos casos, y en el último tiempo se ha abierto bastante esta propuesta, y bueno, en el contexto de la inminente apertura, esperamos que sea así, de la especialización en peritajes antropológicos, eh, convocamos al doctor Moreira y la charla del día de hoy se va a llamar La pericia antropológica en el fuero criminal. eh, y aprovecho para contarles, luego en todo caso les podemos dar más detalles, pero nuestra próxima charla va a estar a cargo de la doctora Sofía Tiscornia, eh, que va a comentar también sobre su experiencia pericial frente a a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que bueno, sin más, yo los dejo con el doctor Moreira y muchas gracias por su presencia. Sí, Y por ahí solamente comentarles que un poco para agilizar las cosas, les pedimos que los comentarios, las preguntas, las hagan por chat y así nosotros después se las vamos pasando al doctor Moreira. Agradecemos los silencios de los micrófonos para evitar ecos y bueno, estamos listos para escucharte, Manuel. Gracias. Bueno, ¿ahora me escuchan? ¿Sí? sí, Bueno, bien. Bueno, la verdad es que, bueno, es un reencuentro placentero. La veo a Brígida Renoldi también, que es una amiga de años. Primero no la identificaba bien porque nos deformamos bastante por el tema del video, pero también trabajamos juntos en algunas cosas y estuvimos en congresos y demás. Sí, ahora no estoy viendo. ¿Me te ven vemos ustedes? bien, ¿eh? Bueno, bueno, me ven bien, sigo entonces. Entonces, bueno, esta charla me entusiasmó bastante, este, sobre todo por la pandemia, que estamos todos encerrados y queriendo decir algo. Y bueno, yo estoy trabajando justamente en un trabajo teórico sobre las pericias, sobre todo porque viene un cambio en el país donde estamos estamos rescatando el sistema acusatorio, que Río Negro ya lo tiene. El sistema acusatorio, me escuchan bien, ¿no es cierto? El sistema acusatorio es un sistema del modelo, que prácticamente es del modelo anglosajón. Puede haber, ningún modelo es igual al otro exactamente, ni el norteamericano es igual al inglés, ni el inglés al norteamericano, pero tiene eso de que se desplaza el poder, digamos, de investigación hacia el fiscal, y el juez empieza a ser un intérprete, un control, un árbitro del juicio. Es una cosa que se modifica visiblemente. Pero hay cuestiones que no son visibles, como por ejemplo, lo hablábamos recién con Claudia, que es la cuestión de la forma de interrogar, la forma de preguntar. Los roles se modifican. El tema de la existencia de jurados, ¿no? Si existen o no jurados también, que en el sistema norteamericano es opcional de una manera, el sistema inglés de otra. El sistema brasilero también tiene esa cuestión. Y a veces un poco la confusión que se da es en la terminología que se usa, el sistema acusatorio. Por ejemplo, y los métodos utilizados, que en algunos se simplifican mucho, en otros
se vuelven mucho más complejos. A veces el cine nos acerca bastante a lo que es el sistema norteamericano, pero a veces hay cosas que pasan desapercibidas. A mí me tocó hacer pasantía en Los Ángeles y ver, por ejemplo, cómo el cine esconde algo que es muy importante, por ejemplo, que los jurados son instruidos. Lo que uno ve como algo idealizado, de que el jurado se encierra y el jurado tiene la íntima convicción y el jurado no es influido por nada, no es cierto. El jurado es influido, el juez le da un instructivo, que a veces es un instructivo que ya es casi un indicativo, es como una receta de cómo tiene que pensar. Entonces, uno cuando hace el campo, como yo lo hice en Los Ángeles, me doy cuenta que es práctico del acusatorio. El acusatorio tiene un montón de otros defectos que no se ven. Después hay otra confusión entre lo oral y lo acusatorio. La gente cree que lo oral es lo acusatorio, y lo oral puede ser mixto, inquisitivo, como el nuestro es mixto, por ejemplo, el caso de la justicia federal, en parte, excepto Jujuy y Salta, que ahora se convirtió en modelo acusatorio, que también tiene sus límites, diferente a Provincia de Buenos Aires, que es un acusatorio que ya tiene bastante experiencia, y creo que del 2015 Río Negro lo tiene, creo que desde el 2015 es más o menos el Código de Procedimiento. Bueno, el tema clave para el antropólogo en el sistema acusatorio, el tema clave es lo que hablamos con Claudia recién, es cómo van a... están acostumbrados, por ejemplo, un perito que ya hizo pericia, que lo hace por escrito y se acostumbró a hacer como un documento que lo presenta y después esperar lo que decida el juez o cómo interpretan los fiscales o defensores. En el caso, por ejemplo, del sistema acusatorio, van a ser interrogados, inexorablemente van a ser interrogados, y el interrogatorio tiene dos partes que son bastante complejas porque en una van a repetir lo que dijeron y en otra van a ser examinados si realmente lo que dijeron tiene algún tipo de fundamentación teórica, si es correcta los datos que utilizaron, etc. O sea que es un interrogatorio prácticamente de credibilidad, vamos a asignarle un nombre que no es exacto, de sospecha, donde la parte va a contrainterrogar, por eso se llama cross-examination, al antropólogo para ver hasta dónde lo que está diciendo el antropólogo puede influir después en el decisorio y de qué manera puede decir. Entonces, esto es una cuestión práctica que es importante conocerla. Nosotros, por ejemplo, en el sistema mixto está prohibido, contrastar al testigo, decirle, no, mirá, esto no es así, estás mintiendo, se suele hacer, pero no es correcto, el código no lo permite, no se puede al testigo ponerlo en duda, decirle, pero fulano dijo esto, el otro dijo lo otro. El que está escuchando en el juicio, que muchas veces suele ver esos errores, no se da cuenta de que eso no está permitido. Después en la sentencia aparece esa cuestión oculta, digamos, en la oralidad que está oculta. En el sistema acusatorio no, porque en el sistema acusatorio decididamente existe el contrainterrogatorio. Entonces, la palabra cross-examination, de cruzado, es un tema importante. Es tan importante y tan oculto a veces para otros modelos universales, ¿no es cierto?, que en el juicio de Nuremberg, por ejemplo, que se utilizó el sistema acusatorio, porque los norteamericanos prácticamente armaron todo el juicio, los abogados que eran juzgados, los autores del crimen de genocidio y de delitos de lesa humanidad, se quejaron de que no entendían cómo era el cross-examination, porque no existía en Alemania ese sistema. Entonces decían que, de alguna manera, eso violaron todas las legalidades, pero ellos se sentían en ese momento perturbados porque estaban frente a un sistema desconocido. O sea, ven como hasta en un juicio de esa naturaleza aparece eso de que uno no sabe dónde está, y ahí aparece, sí, por supuesto, el extrañamiento, si uno no sabe realmente, aparece algo que uno no entiende qué está pasando. Una cosa es escribir un documento y firmarlo, y otra cuestión es ser interrogado, inclusive con un lenguaje que puede ser críptico, puede ser un lenguaje coloquial, puede ser un lenguaje, porque todo eso va a depender también de los operadores.
Hay operadores judiciales que les encanta hablar con lenguaje latino, utilizar palabras que de alguna manera son frecuentes en el campo jurídico, pero en el interrogatorio se pueden tornar confusas. Inclusive la persona que es interpelada puede interpretar de otra manera. El antropólogo tiene que estar preparado, el antropólogo, para ingresar en un sistema acusatorio a ser justamente contrainterrogado. Es decir, yo dije esto, entonces, ¿por qué dijo eso? ¿Cómo dijo eso? ¿De qué documental se valió? ¿Cuáles son sus datos? ¿Quién es su informante? ¿De qué manera lo encontró el informante? Etcétera, etcétera. Puede aparecer todo ese tipo de cosas. O sea que, de alguna manera, todas las expectativas del antropólogo en contra del sistema judicial de antes, ahora va a tener la oportunidad en el sistema acusatorio de ver realmente cómo funciona el sistema judicial. En lo malo y en lo bueno, porque ahora lo va a ver, nítidamente lo va a ver, en el sistema del contrainterrogatorio. Ya Jujuy y Salta lo tiene en el sistema. También hay otra cuestión que es bueno destacar. Casi todos los antropólogos tienden a universalizar el derecho. Es decir, el modelo judicial, como decir, en Argentina los jueces hacen esto, los operadores hacen esto. En Argentina debe ser uno de los países donde hasta hace unos años atrás todos los modelos eran diferentes. No se puede universalizar. Todo, y las costumbres y las prácticas también. Entonces, eso es algo que habría que poner en suspenso, como diría Husserl, decir, poner en suspenso eso de que son todos iguales los sistemas. Los sistemas son muy diferentes y a veces tienen perturbaciones culturales importantes según la provincia, el lugar donde se ve. Perdón, Manuel, ¿te puedo interrumpir un minuto? Sí, sí, cómo Como no. les comentaba a algunos al principio, tenemos el programa nuevo, que me aparece un mensaje acá que me quedan 2 minutos como si fuese el gratis. Entiendo que no, porque Sí, es el sí, institucional. sí. Si se llega a cortar, por favor, vuelvan a ingresar con el mismo link. Bueno, Disculpas, pero bueno. se Sí, sí, supone sí, que estamos tengo experimentando. programadas más de 2 horas, pero me Ya apareció estaba el advertido. mensajito. Bueno, ya estaba advertido. De todas maneras, Gracias. nos volvemos a conectar. Sí. Bueno, entonces esto en general es como una manera de introducción de que los sistemas no son universales. Se cortó. Bueno, los sistemas no son universales, esto es básico. El sistema acusatorio, hay muchos sistemas acusatorios. Hay con jurados unánimes, sin jurado. Por ejemplo, en Estados Unidos la mayoría de los juicios son unipersonales, no son con jurados, con jueces unipersonales. Sin embargo, el cine hace parecer que todo es todo falso. También puede ser falso creer de que porque exista un jurado, todos los juicios van a ser con jurado, porque en Estados Unidos es una opción que tiene el imputado. Y a veces el imputado prefiere el juez unipersonal porque el tema que se va a tratar es un tema tan, digamos, científico o un tema contable, un tema que no le interesa la parte emocional del jurado, porque el jurado también aporta esa cosa emocional y también la forma de razonar oculta, porque es de íntima convicción, no necesita explicitarla. El jurado no necesita decir, yo pensé de esta manera, elaboré, mi lógica me dice, no necesita decir nada, es culpable o inocente. Entonces, eso hace que el jurado tenga ese aspecto, digamos, siniestro, no en el sentido malo de Freud, sino de Unheimlich, como dice Freud, de algo que es conocido, pero de pronto es oculto, es algo no conocido. Lo doméstico que no conocido. El jurado es algo que uno lo está viendo, pero no le dice nada. El jurado no le está diciendo absolutamente nada, porque tiene el sistema de íntima convicción. El sistema de sana crítica racional que aparece en el sistema mixto es una manera diferente, donde el juez puede opinar con su experiencia, puede aportar la parte científica, usa los peritos también para aumentar la capacidad de comprensión. Bueno, ahora voy a tratar de ordenarme, porque también soy bastante ambiguo en todas estas cuestiones previas, pero son preliminares, son cuestiones preliminares de cómo el antropólogo, porque yo he advertido cómo el antropólogo ingresa a la agencia judicial con todas esas cuestiones de interrogantes, perplejidades, ese exotismo que arrastra. Además, el cine también influye, el cine, el periodismo, el propio periodismo también hace que aparezca como algo universal.
el derecho en Argentina debe ser uno de los... En América, por ejemplo, cosa que no sucedieron en otros países y sí en Argentina. A mí me pasó eso de escuchar en un congreso que estaba una... ¿Me escuchan, no? ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, que estaba una investigadora británica y yo hice ese comentario de cómo era el derecho y ella me interrumpió todo porque estaba totalmente sorprendida de escuchar eso, de que en Argentina había tantos sistemas de procedimiento criminal. ¿Ven? Entonces, eso ya es el primer exotismo que tenemos. El antropólogo tiene disculpa, no, ¿tenés la cámara desconectada a propósito? No, no tengo, a ver, desconectada, ahora me fijo. No, tengo bien, está conectada. Está conectada la cámara. Ahí está. Y abajo el videíto está tachado con rojo. No, porque no te estamos viendo. ahora sí. La pantalla. Gracias, Brígida. Gracias por estamos aprendiendo todos. Sí, nuevo gracias, sistema no me animaba. bueno, de que eso quizás sea para el antropólogo que ingresa al sistema judicial argentino, en cualquier lugar. Perdón, todos los micrófonos en silencio, porque el que queremos escuchar ahora es a Manuel. Es la cuestión esta de que el antropólogo no va a trabajar en una sola provincia, en un solo fuero. Yo me imagino que estamos hablando para que un antropólogo se prepare para trabajar en distintos fueros. Es decir, que vaya a Salta, que esté en Río Negro, que esté en Provincia de Buenos Aires. Además, hay cuestiones también que en lo relacionado con los indígenas, el fuero no es federal casi siempre, pero puede ser también federal. Casi siempre no es federal, cosa que yo estoy en desacuerdo, lo he dicho en varios escritos míos, pero y las comunidades indígenas también piensan de la misma manera, las organizaciones indígenas piensan esto. Como ahora la pericia antropológica se volvió, está abarcando muchas cuestiones de género, cuestiones de movimientos sociales, cuestiones relacionadas con otros, por ejemplo, cuestiones de inmigrantes, cuestiones de exiliados, tiene otros temas que entonces, claro, van a actuar diferentes fueros también. O sea que uno tiene que estar preparado para este tipo de sorpresas que le van a deparar ingresar a un fuero con prácticas, no solamente prácticas que son a veces costumbres judiciales, rutinas, de un derecho consuetudinario que está presente, como también una legalidad que es diferente. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante, porque puede ser exótico y puede ser no exótico. Porque, por ejemplo, el de Provincia de Buenos Aires está conociendo ya su sistema, porque se televisan los juicios, además sabe que tiene un sistema acusatorio, lo ve, lo compara con el sistema norteamericano. Y hay otros antropólogos que están en la confusión todavía, como que la idea acusatoria está, que no está, que la idea mixta, por ejemplo, es un disparate realmente la idea mixta, porque es un sistema que es como una especie de monstruo kafkiano, el código mixto, que es el código federal que predomina en casi toda la Argentina, y que viene de 1912, y fíjense que hasta Mussolini tuvo oportunidad de modificar este código, que era originalmente italiano, en 1942, y luego se modificó en Argentina en casi todas las provincias, lo tuvieron vigente, y lo tiene el Código Federal en casi todas las provincias, y es un código que ha sido modificado muchísimas veces, pero tiene digamos, un espíritu que es complejo, es una verdadera complejidad, que es una especie de monstruo antidiluviano, porque viene ya de mucho tiempo y que no lo podemos terminar de reparar, porque además se le agregaron cuestiones, institutos que pertenecen a otros sistemas, como ser el juicio abreviado, por ejemplo, que del sistema norteamericano, el arrepentido del sistema norteamericano,
la probation del sistema norteamericano. Entonces, claro, se pone un sistema que es del siglo pasado, que llegó hasta la época de Mussolini, y luego se le agregan cosas norteamericanas, unas cosas bastante raras. Yo creo que debe desaparecer lo más urgente posible. Debemos, a mi juicio, a mi opinión, ¿no? Hay jueces que piensan lo contrario. Yo creo que se debe llegar al sistema acusatorio que es lo mejor, y tratar de ir adaptando ese sistema acusatorio a nuestra manera, a la cultura argentina también, porque no olvidemos que culturalmente estamos acostumbrados a esa visión patriarcal del juez, que es otra cuestión también que se está tratando de modificar, una cuestión patriarcal que también afecta a las cuestiones de género, y obviamente impacta a veces en el justiciable negativamente, y en la persona que es el auxiliar de la justicia o el científico que se acerca a prestar una colaboración a pedido de la fiscalía o del juez. En ese sentido, yo creo que por eso es un tema para mí complejo, el tema de las pericias antropológicas. Y bueno, hay, por ejemplo, Morita Carrasco, que tiene una enorme experiencia, incluso trabajamos juntos, a mí me tocó trabajar como juez y ella como antropóloga en una pericia. Tenemos desacuerdos porque ella lo ve como algo, como algo hostil, ¿no? El ingreso tiene mucha hostilidad. En realidad, yo creo que el desacuerdo es matricial. El desacuerdo es matricial y es como que proviene de algo que es mucho más complejo de una mera hostilidad. El abogado está viendo, digamos, en la parte penal estoy hablando, exclusivamente la parte criminal. El abogado tiene la mentalidad del abogado, y no está mal eso, porque eso se discutió hasta en el juicio los juicios de lesa humanidad en Europa, todo después de la Segunda Guerra Mundial, se discutió mucho entre lo individual y lo colectivo. La mirada predominó siempre en la mirada del abogado lo individual. Lo individual se privilegia siempre en las leyes, todo, siempre es lo individual está. Inclusive se prohíbe la mirada, digamos, vicaria, como dicen, la aplicación vicaria del derecho es como una garantía del derecho de no aplicar a toda la familia, a todos los amigos, a toda la etnia. Es decir, se mira lo individual, predomina la mirada individual. El caso es individual. Y para el antropólogo no. El antropólogo en su matriz disciplinar está lo colectivo. Entonces el abogado mira lo colectivo. A veces yo doy el ejemplo que parece muy tonto, pero es bastante gráfico, ¿no? De que en una habitación, por ejemplo, el abogado enciende una linterna y ilumina una cara, en una habitación con muchas personas. Y el antropólogo abre la puerta, prende la luz, ilumina toda la habitación. Entonces ve 20 personas, y el abogado ve una persona con la linterna. El abogado maneja la perspectiva individualista, subjetiva. La ley penal establece que no hay punición colectiva, o sea que es una prohibición legal de la punición colectiva, o ICARI. Entonces, claro, toda esta cuestión impacta digamos, en la interacción y en la comodidad que debería tener el antropólogo que se encuentra frente a esta cuestión que está en las estructuras más profundas de cada disciplina. Es decir, no se puede tratar de que un antropólogo piense subjetivamente, que se meta dentro de la persona, porque para eso está el psicólogo, está el psiquiatra, y ni tampoco se le puede pedir al abogado que ya comience a pensar en lo colectivo, en lo cultural, porque no lo va a hacer, porque no está preparado para hacerlo. Entonces ven como hay dos cuestiones que se deberían trabajar. Arrancar al abogado del sitio de confort, como les gusta decir a algunos, sacarlo del sitio de confort del individual y llevarlo al plano de lo colectivo, cosa que está sucediendo con fenómenos actuales como es, por ejemplo, el género. La perspectiva de género es una manera extraordinaria de arrancarlo al abogado de su sitio de confort. ¿Por qué? Porque es llevarlo directamente al plano colectivo, hacerle ver que la historia de la mujer que estamos reconstruyendo ahora es una historia real, no es una historia inventada es real la historia, se está reconstruyendo la historia de la mujer, siguiendo quizás un poco a Rita Segato, que es una amiga personal.
ver toda esa cosa de innovación, de nueva mirada de la perspectiva de género. Y es una manera de sacar a la agencia judicial, sacarlo de su comodidad de cavernícola, de ver exclusivamente lo individual. La otra cuestión es de los colectivos de los pueblos originarios. El tema de los pueblos originarios, por ejemplo, es una manera también muy fuerte de hacerle ver al abogado de que lo colectivo tiene un poder enorme, lo colectivo, y que el derecho puede ser alcanzado y está siendo impactado por lo colectivo. Y eso es lo que en este momento estamos sobre la cresta de un cambio de paradigma muy importante, porque es el momento que los abogados tienen que ver que la cultura no es un mito urbano, ni la invención de ciertos literatos, ni es un tema relacionado con el refinamiento, la educación o otra cuestión. La cultura tiene que ver con cuestiones, con fenómenos colectivos. Y el abogado tiene que comenzar a ver esos fenómenos colectivos. Y ya no un fenómeno colectivo como la cultura, una cultura, digamos, definida en términos rígidos o cosificadas, sino una cultura que está en permanente cambio, está en una dinámica diferente con fenómenos que van apareciendo de una manera a veces impensada. Por ejemplo, como las cuestiones de los números de víctimas de mujeres, por ejemplo, hoy día. Es algo que es impactante realmente ver cómo ahora que se llevan estadísticas y se hace un seguimiento y existen agencias que controlan eso, cómo el tema de la mujer, que es uno de los temas que son preocupantes. Yo creo que el tema número uno de la agencia judicial es el tema de la violencia de género. La violencia de género y la perspectiva de género, para hablar de otras cuestiones más relacionadas, no solo a la mujer, sino todo lo relacionado con el género, que es una construcción cultural. Es una construcción cultural. Creo que desde allí se puede empezar a mirar los conflictos que pueden aparecer cuando el antropólogo ingresa a una agencia que en este momento está en proceso de cambio. Es una agencia que está cambiando, pero también de Argentina, porque más o menos, digamos, unánime en el tema indígena también ha sido no se hizo ningún cambio indígena de la Constitución de 1994, no hay ninguna ley indígena. Hay una que en las provincias, pero no hay una ley nacional indígena. Y tiene en este momento un sistema protectivo gigantesco, pero ahí uno ve cómo la cultura, la fortaleza que tiene la cultura negativa, en este caso, contra la mujer. Entonces uno ve que toda esa legislación protectiva es todavía insuficiente para que la agencia judicial modifique sus hábitos coloniales y patriarcales. Por ejemplo, las nuevas categorías que están apareciendo, como por ejemplo la debida diligencia que aparece en las cuestiones de género, ¿no? Que casi toda la legislación internacional la toma, de debida diligencia, como decir, no tomar el tema de la mujer como algo artificioso, algo, digamos, sin importancia, como antes se tomaba una pelea conyugal, bueno, volvé a tu casa, los consejos eran así, ya se van a arreglar, ya tenés hijos, mirá un poco. No, ahora la debida diligencia es una condición importantísima para todos los operadores judiciales. Se tienen que ocupar inmediatamente de la manera más urgente y por los medios tecnológicos más conocidos. O sea que ya es algo que se va despejando el camino lentamente. En el tema de la pericia antropológica, sucede lo mismo. Es lo cultural lo que la agencia judicial no está observando, no lo está considerando, lo está midiendo con una vara equivocada. O sea que hay que sensibilizar estas cuestiones de lo cultural. Tiene que entrar la pericia antropológica dentro del fuero criminal.
Es más, es necesario que ingrese. Es necesario porque el fuero criminal ya no puede dar cuenta de todos los fenómenos que en este momento están sociales, que están apareciendo dentro de los espacios sociales. O sea que fenómenos híbridos, complejos, que por ejemplo en microespacios, además que se agigantan con el tema de las relaciones de los medios, por ejemplo, de disponer de medios que antes no se tenían, no se podían. La tecnología hace que eso adquiere una velocidad enorme y se expanda de una manera más rápida también. Entonces la agencia en este momento está acosada. La agencia está acosada, debe abandonar inmediatamente sus prácticas coloniales y debe por supuesto, acomodarse a estos nuevos tiempos, a esto que viene, que es medir con la cultura, también medir, es una vara de medición la cultura. Y eso va a ser muy difícil, porque la cultura no tiene que ver solamente con lo individual. La cultura es lo individual. Es difícil para el abogado penalista, el abogado criminalista, entender que una persona individual a la cual que tiene garantías y que se lo puede juzgar solo a él, depende de circunstancias culturales. Está en un contorno, dentro de un horizonte, dentro de una dimensión cultural. Esto es algo que me parece que se debe reflexionar bastante sobre este punto, y sobre todo desde los operadores. Yo vengo trabajando en este tema hace mucho tiempo, y con diferentes efectos. Es decir, en algunos casos, por ejemplo, obteniendo cambios en los operadores, estamos trabajando en equipos, demás, y en otros casos no, directamente el abogado se cierra en esta cuestión, que es un debate muy antiguo ya de lo individual y lo colectivo, que comenzó fuertemente en la discusión de Nuremberg, cuando se trató de imponer el tema del genocidio por sobre el de los delitos de lesa humanidad, y terminó venciendo ahí, y hasta ahora todavía, la cuestión relacionada con el delito de lesa humanidad, que afecta a un individuo por otros factores. Es el individuo, la protección del individuo, no de lo colectivo. Fíjense que ese es un tema que todavía se está discutiendo, el tema de lo colectivo con lo individual. Se discutieron fíjense, otro ejemplo les puedo dar. Los juicios de lesa humanidad. A mí me tocó estar en 5 juicios de lesa humanidad. En los 5 juicios, la mayoría de los juicios de lesa humanidad en Argentina porque no está aceptado todavía el tema del genocidio, no está incorporado vitalmente como debería estar en la legislación. Entonces se usa lo que se denomina delito de lesa humanidad. Ahora, en los últimos casos, por ejemplo, me tocó a mí presidir un caso en Formosa, donde usé una fórmula que se llamaba delito de lesa humanidad en el marco de un plan genocida. Esa fórmula que utilicé en Formosa para condenar está siendo utilizada en este momento. Es un invento, porque en realidad trata de conciliar las dos posturas antagónicas. O sea, decir, condenar por delitos de lesa humanidad en el marco de un plan genocida. Esa fórmula lo usó ahora, hace poco, la condena de Rosario, del Tribunal de Rosario. Lo están usando varios tribunales. Pero fíjense cómo comienza toda una actividad pretoriana del juez, de inventar fórmulas para tratar de entender qué piensa, cómo lo colectivo está reclamando cosas que lo legal están clausuradas dentro de lo legal. Y esta cuestión de la pericia antropológica es una cuestión cerrada, es una cuestión que todavía cuesta mucho influir en los jueces, hacerle ver que lo cultural tiene mucho que ver en la, digamos, puede haber condicionado, y no solo para reducir la pena, sino hasta para absolver la persona, lo cultural. El trabajo del antropólogo es hacer ver cómo es importante lo cultural. Y los ejemplos más nítidos son los trabajos de perspectiva de género, porque ahí es donde se ve que lo cultural existe realmente. En la perspectiva de género es el ejemplo más nítido de cómo lo cultural puede esclavizar, puede criminalizar, puede someter, puede hacer muchas cosas.
la perspectiva de género lo va demostrando y lo está demostrando. Todos los días el trabajo de perspectiva de género se ve esto. Para mí es el ejemplo más importante que existe para poner y resaltar la cuestión cultural. Cómo en miles de años se mantuvo un sistema de opresión. ¿Cómo se pudo mantener un sistema de opresión en miles de años? No existe el sistema cultural. Obviamente es lo más fuerte que existe en este momento. Y la otra cuestión es el tema indígena, de cómo se pudo convivir con las personas esclavizadas. Por ejemplo, el caso de Santa Fe, me recuerdo, los mocoví, que me tocó una disertación en el año 2002 en el Colegio de Abogados, y me dijeron, muy bien, Moreira, estuviste muy bien, pero ¿sabe qué? Acá en Santa Fe no hay indígenas. Me dijeron varios abogados del Colegio. Entonces, bueno, yo también no estaba seguro sabía que había mocoví, pero no estaba tan seguro. Bueno, a los pocos años, con la universidad, trabajando en la universidad, con diferentes programas, se recuperó la lengua mocoví y, bueno, y otras cosas más, y se hicieron los primeros encuentros que me tocó participar en Santa Fe, que entró el pueblo mocoví en la Universidad del Litoral. Y tuvimos 2 encuentros con el INADI, organizados por el INADI, que me tocó participar, y estaban ahí, todo el pueblo mocoví estaba ahí. En el aula Vélez Sarsfield, que era el aula magna de la Universidad, de la Facultad de Derecho de la Universidad del Litoral. Y después, ¿qué pasó? El gobernador de Santa Fe, en ese momento creo que era Wiener, terminó donando una cantidad de hectáreas, además, porque se descubrió de golpe, se descubrió que existía el pueblo mocoví en Santa Fe, y ya no eran grupos aislados, sino que estaban en sectores muy grandes, y hay un caso de un caso de adopción de una niña mocoví que quedó huérfana, y entonces se la entregó, la jueza la entregó a una familia de Recoleta en Buenos Aires. Y bueno, y entonces este caso llegó a la legislatura de Santa Fe y se cuestionó, y hablaron los mocoví y dijeron que para ellos no existe el huérfano, porque toda la comunidad se hace cargo de la persona, no existe el huérfano. Entonces esto se logró que se devuelva a la niña al pueblo, a la comunidad mocoví, y que la comunidad mocoví se haga cargo de la niña. Fíjense la fortaleza que tiene la cultura. Entonces todo esto es difícil para el abogado modificar esta perspectiva individualista, es decir, porque el derecho pasa por eso. En un momento fue bueno trabajar sobre lo individual, en un momento. Como si leemos Thomas Hobbes, por ejemplo, dice, ¿cuál es el mayor miedo en esa época semimedieval post-medieval del ciudadano británico? Era el miedo a la muerte violenta, decía Hobbes. Ese era el miedo mayor que existía. Entonces decía, bueno, ¿cuál es la manera de solucionar esto, del miedo a la muerte violenta? Entonces era pactar, hacer un pacto para estar protegido. Entonces ahí vemos como siempre está lo individual. Lo individual está en el pacto de Juan Sin Tierra de 1215, está lo individual fuertemente sostenido, que es el primer documento histórico en Inglaterra sobre lo individual. Y todos los derechos van sobre lo individual. Y la lucha final se libra después de la guerra, con la caída del sistema nazi, en el juicio de Nuremberg. Sigue detrás del juicio de Nuremberg. Y sigue hasta este momento en esa discusión. Entonces ven como ese es un trabajo largo, es un trabajo que debemos comprometernos todos, ¿cierto? Los abogados que estamos trabajando también desde la antropología, como el antropólogo también mirar que eso es una lucha interna dentro del derecho, dentro del mundo jurídico. El universo jurídico está en este momento así colapsado, así como esquizofrénico con esa cuestión individual, colectivo, ¿se dan cuenta? Es una cuestión delicada de este tema. Pero también hay un avance grande en el tema de perspectiva de género, el tema de indígenas y el tema de otras cuestiones, el tema de redes, por ejemplo. El tema de redes, encontramos un nuevo colectivo, el tema de redes ahora. El tema de redes comenzó a ser un factor de poder, el tema de redes. Entonces también hay esas tendencias a crear colectivos que no se puede desatender.
son colectivos culturales. Entonces, los abogados están de a poco ingresando a un sistema que por una vía que no esperaban, por una vía inesperada. No entraron por el crimen en sí, sino están entrando por la perspectiva de género y por el tema indígena, y por el tema de los colectivos en redes. Entonces está viendo cómo eso está generando una nueva cultura universal. Estamos frente a un cambio, por un lado es visible y por un lado es oculto, como decía Merton, ¿no? Por un lado es subterráneo, por el otro lado es muy visible, pero el subterráneo es lo que va a traer el cambio, es lo que va por abajo. Entonces eso más o menos es quizás de un modo hasta casi filosófico, ¿no es cierto?, lo que yo pienso de que, o quizás de una mirada marco, por eso no traté de hablar específicamente, sino como una mirada marco de dónde está el combate, dónde se está librando el combate. Ahí se está librando el combate, individual, colectivo. Y el antropólogo no puede tampoco abandonar esa herramienta que es demasiado importante, porque esa es la herramienta de cambio, esa es la verdadera herramienta de cambio. Y la sociología no lo pudo hacer, porque la sociología a principios del siglo pasado, comenzó a trabajar, la escuela de Chicago trabajó muy bien el tema del inmigrante, el tema del delincuente, el tema del outsider, todas esas cuestiones, no logró entrar a la agencia judicial, no logró entrar a la agencia judicial. Nunca un sociólogo fue llamado a declarar en un juicio para ver qué teorías esas son del Leviland Approach y todas estas cuestiones del caratulado, de la persona que puede tener su propia cultura. Y el tema de las expectativas que tenía el inmigrante como productor del crimen. Entonces ven como no pudo entrar a la criminología. La antropología le cabe ahora el lugar en la historia quizás de ingresar a la agencia criminal para cambiarla, en ese aspecto, me parece a mí, y es lo que yo vengo sosteniendo en mis discusiones así de congresos y demás, la función sin hablar de funcionalismo, por supuesto, la función en cuanto a que el propósito que debería tener la antropología de meter en lo colectivo. Lo colectivo tiene que ser aceptado dentro de la agencia. Quizás en el sistema acusatorio sea más fácil, porque una cosa es el antropólogo escondido detrás de un escrito y otra cosa es un antropólogo hablando en público y explicando por qué las cosas están sucediendo de esa manera. Hay un caso de Morita Carrasco en Chaco, que como antropóloga declaró en un juicio oral. Y le preguntaron por que un indígena había dado muerte a un policía. ¿Y a usted le parece que pudo haberlo hecho? No, le hizo una pregunta más o menos así fue. Y ella respondió, no lo creo. Entonces la jueza que presidía el debate dijo, no, usted debe decir, sí, realmente, no lo creo, dijo en la sentencia, no, es una manera muy, no provoca ningún tipo de certeza. Y el tribunal necesita certeza. Y bueno, fue condenado el indígena porque la frase no lo creo fue condenado. Porque Morita no fue enfática en decir, sí estoy segura. Dijo, no lo creo. Porque dentro, digamos, de lo reflexivo de la antropología, quizás esa era la manera correcta de responder, porque ya había hecho un examen bastante amplio de toda la cuestión del homicidio. Entonces después la Cámara, el superior de ese tribunal, le dio la razón a Morita. Y dijo que sí, porque ella había, en el escrito, lo había explicado perfectamente bien. O sea que no lo creo, no era una frase suelta que podría aportar certeza o no, o duda o incertidumbre, o más allá de toda duda, como dicen los norteamericanos, sino que era realmente el epílogo de una serie de conceptualizaciones y de reflexiones densas que lo había hecho perfectamente bien en su construcción, intervención pericial. Bueno, no sé si estamos en hora, si Claudio, si me parece, 20 minutos me habían dado, no sé si me pasé o puedo seguir también. ¿Puedo seguir? Está perfecto, Manuel, muchísimas gracias. Además tuvimos tantas interrupciones, idas y venidas, pero la verdad que es una presentación que nos abre un montón de
de temas para conversar, ¿no? De muy distinto tipo, así que la gente se lo quiere poniendo en el chat. A mí lo que me gustaría preguntarte, en función de tu doble experiencia de juez, pero que además tiene, ¿no?, una maestría en antropología, yo por ejemplo tengo experiencia en los sistemas inquisitoriales, hasta ahora, porque hace poco que en Río Negro empieza el acusatorio, digamos, y ahí aprendí que hay una gran diferencia, ¿no?, entre un peritaje de parte y un peritaje de oficio. Cuando lo pide el juez, de alguna manera tenemos esa cierta certeza que lo van a tomar en serio. Cuando es siempre, por lo menos en el tipo de pericias que a mí me tocó intervenir, que suelen ser en Patagonia por recuperaciones de tierras, está la sospecha de la parcialidad del antropólogo. Lo que a mí me preocupa un poco ahora con el sistema acusatorio, pero la verdad que lo vamos a tener que poner a prueba, debutamos en breve, es que como las pericias quedan al servicio de la teoría del caso, o de la fiscalía, o de la defensoría, yo quisiera saber en qué medida va a haber oídos abiertos de todas las partes, fiscalía, defensa, y sobre todo también del juez, como para jugar al testimonio que nosotros vayamos a dar, en función de tu experiencia, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, con todas las dificultades que vos nos planteaste, como para pensar lo colectivo, por la agencia judicial, en qué medida pensar en corseta, ¿no?, lo que se pueda escuchar de los peritajes antropológicos? Porque los peritajes forenses, de antropología forense, son una cosa bastante distinta, ¿no? Después por ahí también nos podés contar eso, los distintos tipos de peritaje, y la validez que tiene la voz de distintos tipos de peritaje, ¿no? Pero bueno, son dos preguntas en una, pero me moría por hacerlas, la verdad. Bueno, acá en el sistema, lo que pasa es que el perito en el sistema acusatorio ingresa de una manera informal. En la instrucción, que lo hace el fiscal, que lo hace el juez. Entonces el fiscal pregunta a quien quiere, llama a 10, 20, digamos, peritos, y averigua con los peritos como se ve en las películas norteamericanas, que inclusive hasta hay, los norteamericanos hasta aceptan, cuando investiga la policía con la fiscalía, hasta a veces aceptan hasta un vidente, todo aceptan, ¿no? Distintos tipos de experticias. Entonces ahí van elaborando, digamos, una teoría del crimen que los vaya llevando a usar el aparato judicial, porque para ellos el aparato judicial es sobre todo económico, es hacer un gasto económico, es caro. Entonces el fiscal debe prepararse para llevar un caso que tenga algún tipo de factibilidad, es decir, que tenga alguna posibilidad de imponer ese criterio. No van a llevar un caso dudoso. Por ejemplo, en Argentina se puede llevar casos, la mayoría a veces son casos dudosos, pero en Estados Unidos, por ejemplo, el sistema acusatorio, la fiscalía y si no, lo trata de arreglar, tiene todas las herramientas para arreglar. Es decir, le ofrece menos pena, le ofrece esto, le ofrece lo otro. Y ahí el perito va a tener un rol muy interesante porque no es bajo juramento, va a ser convocado, va a ser consultado de una manera amena, quizás tranquila, ¿no es cierto? ¿Qué le parece esto? ¿Qué le parece lo otro? Va a mostrar fotografía, además. Va a haber un intercambio. Yo creo que esta practicidad que otorga el sistema es muy importante porque el antropólogo es como que va a ser bien recibido sin ningún tipo de prevenciones, así de todos esos rituales, de circuitos sinuosos, kafkianos, ¿no es cierto? Sino que se va a sentar una vez y va a decir, mira, yo tengo dudas de esto, lo otro, me parece mal esto, entonces él va a responder, hasta que el fiscal elabore algo que pueda ser verosímil y que pueda ajustarse a su acusación. Eso es la primera parte. Durante el juicio cambia el tema, porque ahí el perito se formaliza en el juicio y ahí lo que vale es lo que dice en el juicio. Y ahí el perito se va a encontrar contrainterrogado además, por eso va a tener más credibilidad, porque va a estar contrainterrogado, porque va a estar la otra parte que va a decir, ¿por qué afirma esto? ¿De qué libro? ¿De qué? Etcétera, etcétera. Esa teoría está validada, es la mayoritaria dentro de la antropología. ¿Qué es esto es una etnografía también lo que usted escribió? ¿O sacó de otras etnografías?
vamos a suponer que la bibliografía que utiliza el antropólogo sea revisada por otros antropólogos que asesoren, por ejemplo, a los abogados, y entonces traten de cuestionar la bibliografía que está usando. O sea que va a ser mucho más seria científicamente la intervención, y me parece que le va a dar un mayor valor a la mirada tanto del jurado como de los jueces, el acusatorio. Va a ser más nítida, más transparente la actuación del antropólogo. Y el antropólogo va a salir de ese estado de perplejidad y a veces de que lo veo en los escritos como de exceso de exotismo. Yo creo que el antropólogo tiene que superar el exceso de exotismo, de extrañamiento. El extrañamiento tiene que tener un límite también, porque yo les puedo asegurar, en todas las pericias, de miles de pericias que yo intervine como juez, que todos sienten ese extrañamiento, el médico, el genetista, cuando ingresan, todos están con ese temor, no entienden el lenguaje, hay que explicarlo otra vez, los efectos que pueden tener, cuál es su rol, El tema del rol es muy importante, porque cuando el perito ingresa y jura ya, cambia el rol, deja de ser antropólogo para ser un órgano de la prueba, es un medio probatorio, él es un órgano de la prueba, acepta ser un órgano de la prueba. Eso es una cuestión muy importante, porque en ese momento no está construyendo una etnografía donde elige el tema, elige los medios de producir el tema, elige los informantes, elige el trabajo de campo, elige el tiempo, no, ahí ya no elige más. Ahí está, acotado el término, acotado el tiempo, no elige las preguntas que le van a hacer, sino tiene que escuchar las preguntas, tiene que responder a las preguntas, y quizás quiere responder más y no puede, porque no tiene interés para el proceso. Tiene que entender que su rol no es exactamente el de una etnografía. O sea que utiliza medios etnográficos dentro de una pericia. Para mí, algunos lo discuten, esa es una opinión mía, que la pericia no es una etnografía, sino es una construcción autónoma donde se utilizan diferentes herramientas etnográficas, pero muchas veces no se utilizan todas las herramientas etnográficas y tampoco el tiempo necesario para escrutar. Bueno, disculpa, por lo menos esto servirá de prueba para ver en la universidad. El sistema no funciona así como nos dijo que va a funcionar. Bueno, es la diferencia entre lo ideal y lo real, ¿verdad? Como bueno, pero igual creo que estamos bien conectados, yo pues, más o menos. No sé si me fui mucho por las ramas, porque es un tema complejo para quizás... Sí, no, pero está buenísimo, pero aparte hay que hacer más experiencia, ¿no? Porque también tengo la intuición, pero no lo sé, pero por lo que uno va viendo, ¿no? Que a veces también observamos las situaciones de juicio, como decíamos ahorita, que una cosa es ser perito por parte de la fiscalía y otra cosa es ser perito por parte de las defensas, ¿no? Entonces ahí tengo, no sé, ya ha pasado muchas veces que cuando vas por parte de la defensa cae el rótulo amigos de indios, ¿no? Se presupone que uno tiene un testimonio experto sesgado, ¿no? Cuando no es así, cuando en realidad hay mucho trabajo atrás y uno trata de apoyar, digamos, con los argumentos pertinentes lo que entiende que tiene que comunicar, el punto bajo examen, ¿verdad? Sí, pero bueno, habrá que ver. Creo que Eva, teníamos una pregunta en el chat, ¿querés compartirla? Bueno, sí, escucho. Sí, escucho. Sí, dice Sonia, que bueno, que es muy importante todo lo que está mencionando. ¿Y qué ocurre si se ofrece como prueba y el juez lo rechaza? Como si algo se ofrece como prueba y lo rechaza. Bueno, sí. Esos son los avatares lógicos de todo sistema probatorio. Puede ser injusto el rechazo, puede ser justo, puede ser pertinente, impertinente, es la valoración de las pruebas. Porque en la valoración de las pruebas, si es el jurado, bueno, no vamos a saber nunca, porque es de convicción íntima. Y si es el juez que lo va a hacer por escrito, bueno, vamos a ver por qué, cuáles son los motivos del rechazo. Entonces, a veces, por ejemplo, dentro del sistema probatorio hay muchas prohibiciones, como por ejemplo, declarar contra un pariente.
y esas prohibiciones no existen para el antropólogo, por ejemplo. El antropólogo va a indagar sobre, no le importa si es pariente o no es pariente, va a sacar información de todos lados. Y puede colisionar esta cuestión y aparecer ahí como algo incómodo que no tiene validez, y el juez puede recomendar que no se tome esta validez. Hay cuestiones, ¿no es cierto?, que tienen otros fundamentos. La construcción de la verdad, que es algo absolutamente artificioso dentro del campo criminal, tiene esos códigos que son de protección también, son de protección para el individuo, que se protege con otros bienes, por ejemplo, como es la familia. A menos que la familia sea víctima, no puede declarar en contra. Esas cuestiones que hay que ir teniendo en cuenta, ¿sí? No sé si respondí exactamente lo que... ¿Podría ampliar la pregunta, Sonia Ivanov-Fabla? Sí, yo escucho. Si ustedes tienen tiempo, yo estoy dispuesto. Sí, no quiero porque es riquísimo y se va cortando y sé que hay otros que quieren hacer. No, normalmente, bueno, yo soy abogada de varias comunidades mapuches tehuelches y líderes y lideresas mapuches, y hay una resistencia en los jueces, tanto en el ámbito civil como penal, de aceptar, ¿no?, la pericia antropológica, tal como lo podemos argumentar desde el convenio 169, pero existe una resistencia. Hemos usado en los últimos tiempos, en los juicios orales penales, más que nada, sobre todo en aquellos casos que se los acusa de usurpación en las recuperaciones territoriales al pueblo mapuche, lo que llamamos informes histórico-antropológicos, y han ido a declarar justamente los profesionales que han hecho estos informes. Es como si la palabra pericia, experticia, hablar desde ese lugar del ámbito cultural, no he tenido el éxito de que sean valoradas como pruebas los jueces a la hora de llevarlo a debate oral y público, ¿no? Entonces, por eso era mi... Y como caso es en familia, sobre todo mujeres bolivianas, quechua monolingües hablantes, es decir, la carencia del intérprete cultural y el traductor cultural, ¿no? Entonces, son cuestiones que se están dando y coincido plenamente con el estado de la cuestión que planteó doctor al principio. Entonces, ¿qué resistencias además van a existir dentro del sistema frente a estos avatares de la profesión, ¿no? Sí, comparto eso de que la agencia judicial, sí, todavía hay cosas que van a ser, el cambio es lento. Es muy importante notar, como dice Merton, a mí me gusta mucho en las categorías de Merton, no todo lo que dice Merton, que es por momentos súper funcionalista, pero sí el tema ese de lo manifiesto y lo subterráneo, lo oculto, lo que va oculto, lo que no aparece, pero que realmente está. Por ejemplo, el tema de género es un tema que lo oculto va a una velocidad mucho mayor que lo visible. Y en un momento dado se va a conformar como una suerte de nuevo paradigma, pero en serio, de nuevo paradigma. Entonces, bueno, eso es lo que... No sé qué otra cuestión podría tocar el tema de eso. Tenemos una pregunta de Sí. Marcos Ruil, si tiene alguna hipótesis o intuición acerca de por qué la antropología se introdujo como ciencia forense antes que la sociología, la historia u otras disciplinas del campo de las ciencias sociales. La antropología forense, diría yo, porque todavía la otra cuesta. Y la antropología forense sí, ya ingresó hace bastante tiempo. Bueno, el tema de la sociología es porque la sociología yo creo que a principios de siglo, desde el punto de vista criminológico, es mucho más importante que la antropología. La antropología supera a la sociología porque comienza a utilizar herramientas que comienzan a ser, digamos, herramientas que son mucho más visibles
y más, se pueden ver con más nitidez y que se aproximan más al derecho, porque el origen antropológico que está formado por juristas al principio le da esa impronta de manejar el caso. Entonces el antropólogo un poco que confunde, porque el jurista cree que está manejando un caso, pero está manejando un caso dentro de una cultura. Entonces, en esa confusión penetra más rápido porque maneja más fácil el caso. En cambio, la estadística del sociólogo hace que se mueva lo colectivo de una manera demasiado visible, con números, y eso hace que no pueda penetrar rápidamente dentro de la agencia. Y nunca penetró la sociología dentro de la agencia. La agencia tiene influencia para los escritores de juristas, para los juristas que escriben libros, demás, los teóricos, pero dentro del campo, igual que el psicoanálisis. El psicoanálisis también. La teoría de Freud, por ejemplo, que el criminal tiene culpa antes de cometer el delito, es una cuestión que es muy difícil que sea aceptado dentro del campo jurídico, y es algo que es muy fácil de entender. ¿Por qué siente culpa antes de cometer el delito? En algunos casos, como habla Freud, tiene toda una teoría desarrollada sobre esto. Y que él dice en 2 o 3 conferencias que es uno de los errores de percepción que tiene el jurista. Bueno, es muy largo toda esta cuestión y muy interesante, pero yo creo que la sociología es muy valiosa. La sociología criminológica hoy día tiene más valor para el antropólogo que conocer derecho. La sociología criminológica hizo un avance muy grande, muy grande. Lo que pasa es que no pudo entrar dentro del sistema. No entró, no ingresó. Pero eso no quiere decir que no sea importante. Es muy importante. Antes de que Eva por ahí comparta el comentario o pregunta de Brígida, yo estaba pensando, por lo menos también lo vimos en jornadas que organiza el programa Ciencia y Justicia del CONICET, donde a mí me parece que la antropología forense, incluso respecto de la antropología sociocultural, tiene una serie de ventajas, porque vos hablabas, Manuel, de la diferencia, ¿no?, o como tensión, ¿no?, en el diálogo entre la agencia judicial y la antropología, lo individual y lo colectivo. Pero a mí me parece también que hay una idea todavía de la prueba dura, ¿no?, donde si uno puede mostrar un hueso, un cráneo perforado por una bala o un enterramiento masivo, eso parece más prueba y más fehaciente que si uno está hablando de convicciones y prácticas culturales, ¿no? Así que ahí tenemos, me parece, otro punto. A ver, es lo colectivo más lo que a veces parece, desde el sentido común, lo intangible de lo cultural, ¿no? Cuando en realidad después nosotros sabemos que tiene una tangibilidad y materialidad de sus efectos. Pero bueno, Eva por ahí comparte. ¿A Brígida? ¿O Sí. está congelada, Eva? No, ahí volví. Todo puede pasar. Estoy on fire, que es otra cosa. Está intangible. Sí. Bueno, entonces por ahí la comento yo. Dale. No, dice Brígida. Manuel, en Misiones se dio hace poco la situación de los Bueno, entonces yo comparto eso de las ciencias duras, comparto totalmente. El avance de la ciencia. Perdón, no sé, Sí. te hago la A pregunta Brasil, de Brígida, sí, incautados por la GN a no tener papeles, la gendarmería. Dale, seguí. Incautados por la gendarmería. Los argumentos en defensa señalaron los aspectos... No, es que estaba siguiendo, como vos te cortaste, estaba siguiendo para que no quedase el hueco. Ah, perdón. Los argumentos en defensa señalaron los aspectos culturales... No, Eva se corta, así que le leo yo. Los argumentos en defensa a esas prácticas. Por otro lado, una productora de aceite canábico sufrió estos días un allanamiento donde se incautó el aceite que se usa medicinalmente por muchas familias que empeoran su situación si les falta. ¿Cómo pensás que puede aportarse desde la antropología en esas causas cuando no es una disciplina considerada por la agencia judicial para producir argumentos para juzgar? Bueno, eso depende. Por ejemplo, el caso de los tractores, yo creo que se paralizó todo, no se le llegó al secuestro, o sea que primó, digamos, el sentido común
y el tema de la emergencia económica, que no se secuestraron los tractores. Una cosa con una perspectiva favorable para los tenedores precarios de los tractores. En el tema del secuestro de cannabis, ignoro este tema, pero si está permitido legalmente, cómo se planteó el conflicto, habría que ver cómo se trabó el conflicto, porque así hacerlo tan ambiguo, es decir, que fue allanado, pero si tenía permiso, no tenía permiso, si quién eran los proveedores, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Eva, no sé si volviste o estás congelada, si no paso la pregunta de Gonzalo Parodi. Partiendo de esta mirada de lo colectivo que propone la antropología, ¿qué balance hace de la actuación de la agencia judicial en contexto de dictadura y respecto de los juicios contra magistrados y funcionarios que actuaron en ese periodo? Bueno, a mí me tocó estar en 5 juicios de lesa humanidad, de resistencia. En resistencia, el juicio conectado con Margarita Belén, o sea que toda la causa más grande prácticamente del norte argentino, y el de Formosa, la más grande. Y me parece que ahí, bueno, se han juzgado y ordenado el juzgamiento de funcionarios que todavía seguían en ese tiempo en funciones, estaban en ese momento ejerciendo funciones políticas, no obstante haber colaborado con el proceso de la dictadura militar, o sea que estaba actualizada, era actual todavía el tema de la dictadura. Y después muchos otros, bueno, ya no tenían edad como para que, por ejemplo, en el juicio de resistencia me recuerdo que eran como de 20, murieron 8 antes de comenzar el juicio, por la edad y todo eso. Hasta el fiscal estaba procesado. El fiscal murió 1 semana antes de comenzar el juicio, el fiscal de la época del proceso. Y en el juicio de Formosa murieron 7, 8 antes de comenzar el juicio por la edad también, porque son juicios que la sociedad logró restablecer esa memoria y justicia. Es un esfuerzo muy grande y que muchos de los jueces participamos activamente y otros no tanto, pero los que participamos activamente vimos el efecto del paso del tiempo también, que fue negativo para el tema del juzgamiento. El paso del tiempo eso fue otra cuestión. Es una variable que uno tiene que considerar, el paso del tiempo. Por ejemplo, testigos que estaban, bueno, ya prácticamente muy, muy ancianos, con enfermedades, o imputados también con otro tipo de enfermedades, hasta de Alzheimer, etc. Así que toda esa cuestión complicó, pero de todas maneras yo creo que se recuperó eso, o sea que el propósito de esos juicios se logró realmente abrir una herida enorme que estaba en el pueblo argentino. Se logró el tema de la emoción de la gente. Yo les digo, yo lo viví, es una cosa que ha sido muy importante para mí, participar de esos 5 juicios, ¿no? Y cuestiones inesperadas, como por ejemplo la mujer víctima. La mujer víctima, y que en los discursos actuales de derechos humanos todavía no se tiene bien en claro, pero la mujer víctima fue mucho más víctima de lo que ustedes creen. En los juicios ya hemos podido ver eso. Porque por todo el ocultamiento de esto, las mujeres violadas, las mujeres que no querían revelar esta cuestión, y que entonces y bueno, y ahora todo el proceso de revictimización que ahora ya prohíbe, impide que declaren, y bueno, estas cuestiones de derechos humanos y de teoría sobre las víctimas y legalidad sobre las víctimas. Pero yo creo que se logró bastante, incluido el paso del tiempo. Y muchos de los represores quizás más importantes no llegaron a juicio porque se murieron. Se murieron. Ahí aprovecho un comentario de Florencia de Marco. Ella nos dice que estaba pensando en su provincia mientras hablabas, en Santiago del Estero. La última megacausa juzgó por delitos de lesa humanidad a un ex juez de la dictadura,
y junto con los delitos sexuales en dichos contextos han sido de las causas más complejas, dilatadas y realmente... Ay, me cambiaron la pregunta. Dilatadas y con resultados más nefastos. Acá se llamó como testigos de contexto a sociólogos y realmente han sido pocos valorados esos testimonios. Yo aprovecho este comentario que es súper interesante para preguntar un poco qué más debiéramos hacer, ¿no? Porque vos mencionabas cómo la perspectiva de género estaba ayudando un poco a abrir y a zanjar esa tensión entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Sí, sí. Pero ¿qué más debiéramos hacer, además de dar testimonios expertos en juicios, para ir salvando esa brecha, ¿no? Porque da la sensación que solo en juicios puntuales no alcanzaría, ¿no? No, yo creo que a veces, por ejemplo, hay una antropóloga, yo no voy a dar nombre, pero tengo amigas y amigos antropólogos que están trabajando en este momento con la agencia judicial, trabajan en el interior de la agencia. En el caso de una antropóloga que está trabajando en la agencia judicial y que me consulta permanentemente, he visto esto de que, bueno, que ella se ha interesado en empezar a leer la las teorías del derecho penal. Y yo a todos les digo que es mucho más importante leer las teorías criminológicas de la sociología. Más importante que leer sobre el derecho y tratar de entender las teorías del derecho penal es entender todas las corrientes criminológicas de la sociología. Para mí es mucho más importante, en el sentido que les va a ofrecer una apertura mucho mayor de que empezar a tratar de leer la ley, que es una cosa mecánica, que es como un mecanismo ortopédico y mecánico la ley. Es mucho más fácil entender desde el punto de vista de la sociología criminológica, que comienza con la Escuela de Chicago y que se hace muy grande hoy día, es muy importante. David Matza, por ejemplo, Sutherland, entre algunos importantes, el propio que escribe sobre la Estoy trabajando en ese momento sobre eso. Y por eso estoy estimulando el tema de incorporando en mis investigaciones la cuestión relacionada con la criminología sociológica. Yo creo que la criminología sociológica y la psicología también. Los estudios, por ejemplo, el malestar en la cultura, que ahora se cumplió hace poco, casi 100 años, creo que Freud, provocando así como una especie de patología social, es una verdadera patología social. Por ejemplo, el tema de la mujer es muy evidente, el tema, que existan tantas leyes de protección y cada vez más mujeres muertas. Bueno, me decía Eva, y creo que tiene razón, que antes que se nos vuelva a cortar por una tercera vez, por si acaso, podríamos dar por un poco cerrada esta no sé, compleja interacción por Zoom. Esta vez nos disculpamos 1000 veces, esperemos que para la próxima para mí también. no nos pase. Sí, gracias Manuel. No sé cómo serán los juicios ahora, que también se hacen por Zoom, ¿no? Esto sería... No son complejos, porque uno por preocuparse en la tecnología se olvida hasta de cuestiones elementales. Me ha pasado a mí de olvidarme preguntar el nombre por estar preocupado en las teclas y los botones, no identificar a las personas. Bueno, te damos enormes gracias, creo que nos volviste a abrir un montón de panoramas y dejarnos también una serie de inquietudes que esperemos poder retomar también en la tercera charla. ¿Para cuándo? No se nos congela Eva, recién salió, entró, es espiritismo puro esto. Yo quedo a disposición de ustedes, y bueno, Claudia, después de 20 años que fuiste la presentadora de mi primer libro, 2001, pasó el tiempo, pero es como vuelve todo, ¿no? Así sí, que, los caminos nos juntan. Un gusto. Totalmente, agradecidísimas. Les agradezco a todos. Y pido disculpas por la confusión por ahí que entramos, porque es realmente un tema muy complejo, ustedes saben que es un tema complejo, y que hay muchas aristas y muchas variables. Quizás para hacer un próximo encuentro habría que trabajar sobre 2 o 3 variables. Claro. Si quedamos en 2 o 3 variables, sería más fácil poder sacar más conclusiones. Seguramente. Yo aprovecho entonces
para tomarle la palabra y decirle que si sale todo bien con la especialización, lo vamos a estar llamando en relación a puntos bastante específicos, porque creo que es muy importante contar con una visión desde su lugar. Aprovecho también para comentar que la próxima charla va a ser el 19 de octubre, que va a estar a cargo de Sofía Tiscornia. Y bueno, van a recibir otra vez el link. Espero que voy a tratar de funcione. participar, sí, como no, con gusto. Sí. Sí. Ya está en el Sí, la mailing, conozco a así que lo Sofía, puede Sofía. recibir. Nosotros publicamos en nuestra revista de nuestra asociación el caso de Sofía Tiscornia, publicamos, hace años también lo Y publicamos. ya que estamos, la pregunta es, bueno, poder ir socializando lecturas. Varios de los que se fueron escribiendo pedían textos tuyos. Eva pasó como la página, ¿no?, de Sí. Antropología y Derecho, desde donde lo podían bajar, pero bueno, si contamos con tu autorización, por ahí, los que nos mandaste de peritaje, ¿te parece que se puedan compartir? Sí, puede ser, sí. Bueno, Muchas porque cosas, sí. también parte de estas charlas Puedo mandarle más cosas, sí. parte de esto es armar una red y armar diálogos, ¿no? Con gusto. Intradisciplinares, interdisciplinares, así que... Bueno, Bueno, tenés muchas gracias en las chats de la gente que va agradeciéndote tu charla, además de lo que te agradecemos nosotras enormemente. Y bueno, ahí vamos a mandar la información que tenemos por mail. El doctor tiene una página, Antropología y Derecho, esa fue la que circuló, pero por ahí nos compartió algún texto específico sobre pericias antropológicas que por lo menos en la lista, en el mailing que ya vamos armando, lo podemos circular. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, Los gracias. esperamos la próxima, lindo verlos a todos. Voy a tratar de verlo el 19, entonces nos vemos. El 19, sí, a la misma hora y esperemos que por un mejor canal. Un abrazo para todos, todas. Bueno, hasta pronto. Bueno, Hasta pronto. gracias. Listo, que estén bien. Chao, chao.